Carne Cruda se independiza por completo. Nos vamos a un estudio propio, un estudio a pie de calle y con vistas a la calle, abierto al público y a otros programas y actividades. Un lugar de encuentro donde todo pueda pasar como en la Edad de Oro de Paloma Chamorro. Vamos a proclamar la República Independiente de la Radio y te necesitamos para hacerlo posible. Ayúdanos en goteo.cc/Vamos a proclamar la República. Yo nunca he buscado follar. La Edad de Oro es su gran legado. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Hoy hablamos de Icónica Chamorro, el documental sobre la mítica presentadora que despeja incógnitas acerca de su vida y revisita su trayectoria profesional en la televisión pública de mano de quienes mejor la conocieron. Y también nos visita el escritor Jacobo Rivero para presentar su última novela, Dicen que ha muerto Garibaldi, que parte del asesinato de un hincha del Estudiantes para retratar la corrupción y el poder de la extrema derecha en el tardo franquismo. Unos males de los que aún no nos hemos librado. Todo lo contrario, están cada vez más presentes en plena campaña electoral. Por eso nos va a venir muy bien desahogarnos con un asalto musical final. Edad de Oro precisamente se llama este canto a la juventud y la autenticidad perdida del primer disco de Monte Perdido, que también estarán tocando en directo con nosotras y vosotros. Son las 5 de la madrugada y me duelen tanto las rodillas, también maquillada para nada, esta puta mierda de noche. A dejarme escrito en el agua.
Ojalá volver a ser jóvenes. Ahí, juventud perdida, ¿quién la pillara? Sí, de eso quería hablar yo, porque un libro, una peli, un disco, creo que no hace falta que diga más. No, déjalo, Violeta. Pasemos este amargo trago lo antes posible. Señor Sanabria, crudos días, le veo más enfurruñado y más viejo que nunca. Crudos días, hombre, enfurruñado, decepcionado, ¿eh? No se puede jugar con las ilusiones de la gente. Toda la semana pasada descorchando el champán, el barato, pensando que se iba de verdad y al final da el volantazo. Muy, muy decepcionado, la verdad. También que parece el nuevo Sanabria, ya debería saber que lo que diga este señor hay que cogerlo con pinzas. Bueno, yo tengo claro el día en el que recojo cable. Me retiro justo 5 minutos después de que usted se acabe de descomponer del todo. A juzgar por su aspecto, lo hago antes del verano. Claro que sí, buen hombre. Veo que la vista le empieza a fallar, como lo hace desde hace tiempo el olfato. Yo solo así se explica la fetidez, su propia fetidez y la de sus bromas. Yo solo pido que en la nueva etapa mejoréis un poco el nivel de las presentaciones, Ya. o que no las hagáis, Bueno. o que no venga Sanabria, o ya puestas que no vengáis ninguno. Era previsible, el buen ambiente que había aquí se va al garete en cuanto entra este personaje por la puerta. Culpa mía por abrirla. por Hombre, otro lado. culpa mía seguro que no es, ¿eh? Es que la culpa, si quiere, a Dios, aunque tengo malas noticias, Dios ha muerto. Vaya, se ha eso lo suicidado esta dijo mañana al Nietzsche. ver la camisa que traía. Después de esta triste exhibición de humor senil, vamos con... Un libro, una película, un disco, tres en uno. El planazo. Planazo número 1, number 1. Usted hace los programas de televisión, yo diría, me atrevo a aventurar que por el placer de conocer a la gente interesante, a la gente que usted quiere conocer a toda costa. ¿Es así o me equivoco? Es exactamente así. O sea, creo que la razón por la que quiero conocer a esa gente y por la que me lleva tanta tarea conocer a esa gente y tratarlos de esa manera e intentar enseñárselos a los demás es porque de alguna manera quiero aprender de esa acción. Colgué quizá los libros, pero no el amor a ciertas sabidurías. Empezamos por un planazo fílmico, señor Sanabria. Yo confieso que la movida me da bastante pereza. Sé que no soy el único, pero es cierto que el underground de la España de principios de los 80 es apasionante y Paloma Chamorro es el verdadero símbolo de aquella época. Hoy es reconocida como la mejor cronista cultural de aquellos años y ella misma se definía como filósofa de acción, con intereses que abarcaban la pintura, la literatura o la música, el arte en general. En los 70 dirigió varios programas culturales en una naftalinosa televisión española. Creo que me he inventado esa palabra, naftalinosa. Naftalinosa. Está bien, está bonita. Le va muy bien a usted. Sí. Le define como persona. Esa camisa, no hablemos más de la camisa. No repita los chistes, por favor. Decía que varios programas culturales en esta televisión española que todavía no estaba preparada para su enfoque rompedor, acercando las artes a una audiencia aún temerosa de tiempos más oscuros. Paloma Chamorro no conocía el miedo, como podemos observar en Icónica Chamorro, el documental disponible en Radio Televisión Española. Un merecidísimo homenaje codirigido por Ana Solana y Manel Arranz, que hoy están con nosotras. Ana, Miguel, crudos días. Hola. Muy buenas. Buenas. Bueno, teníamos muchísimas ganas de hablar con los dos porque, como decíamos, este homenaje había que hacerlo. Imagino que el documental se hizo partiendo de la base de ser fans de Paloma, ¿verdad? Bueno, sí. Claro. Nos queda un poco lejos también, porque yo sí que viví esos momentos, pero bueno, la verdad que ha pasado muchos años desde entonces, pero sí, había quedado en mi mente desde aquel momento. Y haciendo la investigación, ¿qué habéis descubierto sobre ella? Bueno, la pregunta también, aparte de haberlo vivido así justito en los veinteañeros éramos, la pregunta siempre era, después de muchos años de no saber de ella, es qué ha pasado con ella, dónde está, y un poco ese fue el punto de partida, ¿no? Averiguar por qué había desaparecido de la escena pública y qué había pasado, y bueno, pues hemos hecho este ejercicio arqueológico y de introspección y bueno, sí, hemos descubierto cosas interesantes, sobre todo conocerla un poco mejor, que es una buena manera para valorarla mucho mejor y en su justa medida. Y también porque toda la etapa anterior a la Edad de Oro evidentemente era pública, pero era bastante desconocida, incluso para los fans de Paloma Chamorro, y ahí hemos encontrado mucha cosa interesante que explicar. Paloma fue educada en un colegio de monjas. Ella dice que eran personas cultas, pero que a la vez la obligaban a lavarse el maquillaje que llevaba con jabón. ¿Fue esta una constante en su vida, buscar la cultura en un entorno conservador? Sí, ella yo creo que era de carácter atrevido en general, aunque no era una persona ni muy extrovertida, parece, ni muy
incluso diríamos ni muy simpática. Sí que era una persona con muchas ideas fijas, con unas convicciones fuertes, y entonces probablemente lo de las monjas incluso le debía ir bien para espolearle todo eso. Y bueno, la gente de su familia pues comenta que ya era una prima, una hija, era especial, era una persona, yo creo que era muy inteligente, no sé si sería superdotada, pero poco le faltaría, era muy inteligente y desde luego le gustaban las letras, el arte, era una pasión, era mitómana, hemos visto que realmente tenía como una pasión por los pintores, sobre todo, que le gustaban, o los artistas que le gustaban, y eso pues lo fue cultivando con los años, sí, sí. Sus primeros trabajos en los programas Galería, en Cultura 2, en Imágenes, datan de los 70. El franquismo estaba aún vivo y ahí tuvo algún desencuentro sonado. ¿Fue por el hecho de ser mujer o porque era una voz transgresora? ¿O por ambas cosas? Bueno, yo creo que era un poco el terror de los jefes de programa. Pero ella hizo su carrera allí, pasó de simple redactora a presentadora a directora de los programas que hacía, con lo cual creo que tenía un cierto poder de persuasión para convencer a los nuevos que llegaban a los cargos de que ella debía ser la persona indicada para dar ese tipo de información en televisión española. Pero y desde luego que fuera una mujer le iba a la contra fijo. Sí, fijo. Pero además que mujer, porque no era una mujer cualquiera. No, Sí. porque además era mujer, era pequeñita y tenía una cierta mala baba. Con nosotros, Paloma Chamorro y Tomás Marco. Y la música, la cultura. Y un libro. Y un estreno en Semana Santa en Cuenca. Ella se lo curraba, estudiaba, no era simplemente una locutora. Gracias. Paloma Chamorro ya hacía planazos en los 70, antes de que naciese yo. Usted era joven. Bueno, quitándolo de la Semana Santa en Cuenca. Y fue la única que realizó una entrevista con enjundia en televisión a Joan Miró y a otros artistas como Salvador Dalí, por entonces denostado en ciertos ambientes culturales, ¿no es cierto? Sí, bueno, mira, lo de Dalí ha quedado como la gran entrevista a Dalí y la que Dalí consideraba la mejor que le habían hecho hasta entonces, que ya tenía 75 años, por lo cual ya llevaba muchas. Le costó mucho conseguir la entrevista, pero cuando la atrapó y pasó el test que le hizo Dalí, ya después se dejó y la entrevista dura, pues por lo menos 2 horas de entrevista. Y con Miró pasó un poco lo mismo. Miró sí que había sido... Era más inaccesible que Dalí, que consiguió la entrevista y la entrevista también le permitió hacer varios programas con ella. Y hacían entrevistas larguísimas. Sí, era otro tiempo, no es como ahora, esto ha cambiado mucho. Era una tele que no se podría hacer hoy. Nah, No. imposible. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque Es los como- tiempos de ahora son imposibles. O sea, es verdad que no tenemos por qué someternos a que todo vaya muy rápido y que todo sea muy de titular. Puede haber espacio y yo creo que es interesante que la tele se sigan haciendo, que no se hace mucho, pues debates, entrevistas, este tipo de cosas tranquilas. Pero su tempo era muy lento. Hacía las Bueno. cosas con el tempo- una previsión de emisiones muy larga, con entrevistas muy largas y bueno, los medios técnicos pues tampoco eran como ahora, entonces... Era el eso- tiempo general del momento Sí. también. Nosotros como estamos en esa misma historia de la televisión y hacemos documentales como ella de alguna forma también hizo, algunos de ellos, que por ejemplo sus entrevistas, los cortes van enteros. O sea, hay una pregunta y la respuesta de la entrevista dura 3 minutos y hay 3 minutos seguidos. Y nosotros ahí habríamos metido 20 cortes para que dijera lo mismo, pero en 20 segundos. Y aparte de el tempo, por la temática, tampoco se podrían hacer los programas que inventó y dirigió Paloma Chamorro. Bueno, yo creo que deberían poderse hacer, pero la realidad es que no se hacen. O sea, artistas importantísimos a los que ella tuvo acceso y a los que les grabó entrevistas, pues esas entrevistas, por ejemplo, o no han salido o han salido con mucha menos proyección de la que merecerían esos artistas. No sé. Bueno, no se plantea ahora mismo Sí. ir a Estados Unidos a entrevistar a un pintor que esté en boga en este momento o que sea prometedor en este momento y dedicarle 1 hora en la televisión, y en la pública y en la privada mucho menos. ¿Y qué pasó después? ¿Llegó muy pronto a lo más alto como cronista de la pintura y se cansó? ¿Sus inquietudes la llevaron a buscar un espacio más personal, más amplio, como en la Edad de Oro?
Bueno, no, porque la coincidencia, o sea, la Edad de Oro termina cuando empieza en la televisión otra etapa en la que otra vez la política es importante, entonces ella no tiene este programa, le prometen hacer otros especiales de artistas y tal, pero en realidad fue decayendo el interés, por ejemplo, de los directivos, ya no tanto de la audiencia, que ya estaba más fragmentada, por sus propuestas. Entonces hizo un par o tres de programas más, pero ya mucho más espaciados, y yo creo que al final se cansaron mutuamente, ella de la estructura de la tele y la estructura de la tele de una persona como ella, y en fin, acabó saliendo de la tele. Pero antes hizo aquel programa que la ha hecho inmortal, eterna. Estábamos jugando a la apertura. Entonces era exhibir apertura a más no poder. La Edad de Oro fue una revolución en televisión española, y durante todo el tiempo que se emitió yo creo que no tuvo parangón con ninguna otra cosa. En los años 80, la cacareada movida supuso una apertura cultural que tuvo en Paloma uno de sus adalides. ¿Se adelantó al resto de gurús culturales que han sido los cronistas oficiales, digamos, de la movida? No, porque es coetánea, por ejemplo, a muchos locutores de Radio 3 que han seguido todo este proceso de la movida. Por ejemplo, Jesús Ordovás es del mismo tiempo y es de Amigos. Incluso mucha gente que estaba en Radio 3 o creo que es Onda Madrid, el nombre de la emisora que en aquel momento pinchaba estos grupos, participaban en la Edad de Oro como colaboradores. Estaban todos un poco en el mismo barco. En realidad muchos de ellos no se reconocen como protagonistas de la movida, incluso dicen que la movida como tal, o el estereotipo de la movida, sería un poquito más tarde. Esta gente... como, pues no sé, como Guillermo, como este Pinto. O sea, esta gente realmente empezó su movida, que no sería la movida, pues a partir del 75, sí, hasta el 85, esos 10 años. En cambio, la gente más reconocible de la movida quizá empieza en los 80 y se alarga un poquito más hasta los 90. Yo creo que Paloma y su entorno más cercano consideran que la Edad de Oro empezó cuando la movida ya había acabado. Sí, algo así sería. ¿Y qué es lo que le atraía a Paloma de todo lo que estaba pasando, de su movida y otras movidas que había a su alrededor? Bueno, Paloma lo que pasa es que tenía una pandilla de gente que es la que llevó a su programa en diversas ocasiones, que han sido los personajes destacados de la cultura en España a partir de entonces. O sea, hay mucha gente que le debe muchísimo a Paloma Chamorro por haber sido amiga suya y haberla sacado de la televisión, ¿no? Creemos que tenía una intuición, aparte del atrevimiento necesario, una intuición especial para ver tendencias, para ver corrientes culturales, para fijarse en tribus interesantes. O sea, yo creo que ella hacía apuestas que no eran en ese momento todavía pues, ni lo más visto ni lo más conocido, pero ella tenía ese punto de apostar por cosas que a ella le parecían interesantes. También es verdad que el hecho de haber estado en Estados Unidos, en Nueva York, varias veces, yo creo que la alimentó esa idea de qué es lo que podía ser interesante en los años 80 o en el principio de los años 80. Y luego pensad que estamos hablando de un tiempo en el que para tener esta información de qué estaba pasando fuera de España, el programa recogía estas cosas, la información no era tan fácil de obtener. Entonces el equipo que formó para la Edad de Oro tenía un par de personas de la ciudadanía americana, periodistas de allí, que conseguían las revistas, estaban suscritos a las revistas o las cuadernos del momento en inglés, las podían leer aquí, saber qué es lo que se estaba moviendo y tal. Desde luego no tenían un teclado para, por internet, saber qué es lo que está pasando. Hace 2 años y medio que intentamos poner en marcha este programa, y desde el primer momento siempre hemos pensado en empezar por lo que para nosotros ha sido el principio de muchísimas cosas que están hoy día sucediendo en España. Se trata de Caca Deluxe. Caca Deluxe fue un grupo que se disolvió en 1978, aunque parezca increíble, 5 años después, Caca Deluxe. No lo pude resistir, me venció la
Sí, por algo hemos conocido todos a Paloma Chamorro antes del documental. Es por ese uno de los espacios más rompedores que se hayan podido ver en Radio y Televisión Española, La Edad de Oro, retransmitiendo por primera vez en 1983. En 1983 en televisión se veía La Trinca y a mocedades, no nos olvidemos de eso. Y ahí estaba en Televisión Española Steve Bators mostrándonos el pubis. Los que crecimos en los 80, bueno, usted se acordará, Gallego, que ya se afeitaba por entonces. Sí, bueno, yo me acuerdo, porque a diferencia de otros crápulas, y no miro a nadie, me quedan neuronas que usar. Atención, aquí vienen las crónicas de los abuelos, parte 2, aburriendo a las masas. Es decir, que yo estoy en contra de estos mensajes edadistas que me escribí. Yo a los abuelos respeto, a quien no respeto es a ustedes. Esa no es otro, Hombre, como abuelos. Un poquito de respeto por esta bolsa de huesos y pellejo que la acompaña. Decía que los jóvenes de los 80... creíamos que lo normal era tener la bola de cristal por la mañana y la Edad de Oro los martes por la noche. Cierto. Y no podíamos estar más equivocados. No era solamente un programa de actuaciones musicales. ¿Esa relación con el underground y con la alta cultura lo que hizo de la Edad de Oro algo tan transgresor? Bueno, por supuesto, porque a ver, esa mezcla nunca se había visto antes ni tampoco se ha visto después. Eso está claro, ¿no? Es que estaba todo un poco por hacer, ¿eh? Y entonces sí. Allí pues es un momento privilegiado por la mañana la bola de oro. La verdad, la bola de oro llegó un poquito más tarde, ¿eh? Y allí estaba, por ejemplo, Alaska. Pero este momento que habéis puesto de lo de Caca de Luz del primer programa es un momentazo impresionante, porque fue, o sea, la putearon a base de bien, porque no querían juntarse. Estuvimos hablando con Manolo Campoamor y es muy gracioso verlo en perspectiva, pero en ese momento... Además, se había muerto Eduardo Benavente, estaban todos hechos polvo, aparte de drogados y todo. Entonces, fue un momento terrorífico y ella aguantó, pero fue muy duro para ella empezar así. En directo. Sí, porque además todo ocurría en directo en la Edad de Oro y se veían todas las costuras de lo que era la televisión en directo de aquella época. Lo decíais muy bien, la semana pasada se cumplían 40 años del fallecimiento de otro hito y otro mito, Eduardo Benavente, de parálisis permanente. Y ya en la primera emisión de la Edad de Oro se le rendía homenaje a esta figura clave para entender la música española de los 80. Aquí tenía que haber terminado nuestro programa de hoy, pero desgraciadamente tenemos algo que añadir. Esta edición de la Edad de Oro y todas las que el futuro nos permita estarán dedicadas a Eduardo Benavente. Eduardo Benavente contribuyó a que este programa pudiera ver la luz colaborando con nosotros en nuestro programa piloto. Siento algo dentro de mi cuerpo, una extraña sensación. Siento algo que se mueve dentro. Cuando se habla de la movida, lo primero que la gente recuerda es Almodóvar, Alaska o Mecano, pero Paloma dio cabida a propuestas mucho más rompedoras y oscuras, como Parálisis, Caca Deluxe o Derribos Arias. ¿Qué pensaba ella de esa imagen colorista e inofensiva que nos vendieron luego de la movida? Bueno, has citado a Mecano. Sí. Mecano no, ¿eh? Quítalo de esa lista. Ella odiaba a Mecano, ¿eh? ¿Por qué sería? Sí. No, bueno, claro, en su perspectiva, 20, 30 años después, pues es lo que os comentábamos, tenían una visión muy crítica y muy escéptica de que eso hubiera sido, como se decía, la movida diseñada y creada de una forma como un estereotipo. No estaban nada de acuerdo con eso. Y en el documental Almodóvar... creo que es muy franco y dice, bueno, lo llamamos así porque hemos todos convenido que lo llamamos así, pero no necesariamente es tal como nos lo puede vender, por ejemplo, un libro de historia reciente de la música en España. Creo que ella como Almodóvar, como Alaska y tal, están muy hartos de la palabra y evitan usarla. En cualquier caso, ella fue un gran atractor. El microcosmos que se creó alrededor de Paloma Chamorro resulta hoy fascinante. Y ese programa, en el que se juntaban artistas, escritores y músicos, dio voz a una generación que eclosionó después de años muy grises. Artistazos como Nazario. Ella quiere ser beatificada porque todo lo que ha hecho de altares, de incienso, de... Qué pasado estás, Nazario. Abrevia que estás pasadísimo, venga. Vale. Primero que la beatifiquen. Así era la Edad de Oro, sin pelos en la lengua, y así era Paloma Chamorro, que finalmente se retiró a un
un retiro del que nunca volvió. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué desapareció? Y además, desapareció sin querer que se la encontrase. Nosotros intentamos durante años entrevistar a Paloma y fue imposible. Y teníamos amigos muy cercanos que se lo pidieron de rodillas, pero ella dijo que no quería saber nada más. ¿Por qué? Bueno, no queremos contar mucho sobre eso porque el documental es una pieza audiovisual que tiene un desarrollo y que tiene un final y eso es como el final. Entonces no vamos a entrar mucho en eso. Digamos que en el documental se explica qué pasó con Paloma Chamorro. Bueno, también es que ella, como se ve en el documental y como sabemos toda la gente que le siguió durante esos años que estaba presente en la vida pública, es que era muy radical. Y entonces, pues por lo mismo, un día decidió que estaba ya hasta los ovarios de todo y adiós, aquí os quedáis. Y entonces solo salía de su retiro pues en momentos muy contados y con personas muy contadas y lo llevó a rajatabla hasta el final. Seguramente, seguro, le fueron proponiendo cosas para hacer, ¿no? Además, una persona tan culta y con tantas posibilidades, pues no sé, le propusieron escribir una historia de la pintura contemporánea en España y dijo que pasaba de hacer cualquier cosa. Se dedicaba tenía un huertecito, un jardín, un montón de perros y a viajar. Y con su compañera pues viajaban cada vez que les apetecía y ya está. Pero realmente también en eso fue muy radical. Que eso no lo hace mucha gente o casi nadie o nadie. Y esto ha sido uno de los hándicaps de hacer este documental, porque claro, ella hizo centenares de entrevistas a gente, pero de ella solo existían 2 entrevistas en televisión española. Ella no fue entrevistada y posteriormente tampoco en ningún medio audiovisual, que lo intentó mucha gente, no lo consiguieron, solo había unas entrevistas grabadas con cassette de unos libros de diversos autores y de ahí tuvimos que tirar nosotros para montar el documental como estructura, básicamente de Rafael Cervera, que es un periodista musical valenciano que la entrevistó en profundidad. Y que la conocía de cuando la Edad de Oro, él participó en la Edad de Oro. Entonces tenía esa ventaja sobre ti, por ejemplo, que a ti que tú no fuiste. No, pero a él le dijo que sí. Yo no tuve esa suerte, pero sí he tenido la suerte de hablar con vosotros. Ella fue ingobernable hasta el final, hasta aquel 29 de enero de 2017 en el que falleció y la perdimos, pero hoy la recuperamos gracias a este documental imprescindible que han hecho Ana Solana y Manel Arranz. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo muy fuerte. Bueno, mucha suerte con la nueva república. ¡Viva la república! Gracias, un abrazo. Que se extienda, que siga creciendo esta Edad de Oro. Sí, vamos a ser mamás de un estudio. Vamos a parir un estudio de radio. Y ahora vamos con el Planazo literario número 2, number 2. Spider. Para el planazo literario de hoy tenemos a Jacobo Rivero. Amigo. Y sin embargo, buena persona. Periodista, escritor, también documentalista, director durante unos años de Radio M21, autor de 8 libros con intereses tan dispares como Pablo Iglesias, Fernando Romay o la música de Nueva Orleans. De algunas de esas cosas nos ha hablado aquí. Acaba de publicar Dicen que ha muerto Garibaldi como parte de la colección con la que la editorial Lengua de Trapo emula los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós a través de autores contemporáneos. Jacobo, Crudo Díaz, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bienvenido. Gracias. Dicen que ha muerto Garibaldi es el título del libro de Jacobo, el mítico cántico de la demencia y una de las claves del relato. No voy a adelantar nada, igual que no hemos hecho del documental, que combinando crónica periodística y novela negra nos lleva en un viaje por la España de la transición, la de los pelotazos urbanísticos de los 90, con escalas en Turquía o en Honduras. Y todo comienza cuando aparece un cadáver de un antiguo miembro de la demencia en el pabellón de Magariños y la investigación se va metiendo en un lozadal de ultraderechistas, inspectores corruptos con tendencia a grabar conversaciones, monjas de clausura y mucho baloncesto. Mucho baloncesto, que es algo que le apasiona a Jacobo, como aquí os habla. A mí, claro, me ha tocado las entretelas todo esto, porque como demente, como estudiante del Ramiro de Maeztu, lo he vivido muy de cerca todo esto que cuenta Jacobo.
Supongo que eso también fue lo que te llevó a contar este capítulo, este episodio nacional. Sí, tenía la idea desde hace ya unos años, desde 2012 que estuve en Estambul, una ciudad tan mítica para toda la gente que tenía que ver con el Estudiantes, pues de contar algo, ¿no? Y luego fui haciendo entrevistas a gente de diferentes generaciones que había pasado por el Ramiro, más mi propia historia personal como exalumno y con mucha familia también en ese instituto. Y me parecía que el material que tenía daba para jugar un poco con una novela de ficción y aventurarse a contar una historia que combina, yo creo, un poco el documental casi con la ficción. Para quien no conozca la demencia, el Magariños, el ambiente que había en el instituto, también en el colegio, recrea la atmósfera que hay en el libro. La demencia es la hinchada del Estudiantes, que es un club de baloncesto que se fundó en Madrid en 1948 por iniciativa de un profesor de latín, Antonio Magariños. La demencia se crea en el año 77, precisamente ahora que hablábamos de Paloma Chamorro, en el contexto un poco de la movida, también de las tendencias sobre todo ácratas, como una hinchada muy irónica, muy carnavalera de alguna manera, muy irreverente, y que trata de combatir pues un poco toda la tendencia del nacionalcatolicismo que se había arrastrado en la escuela pública o en la enseñanza pública en los años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, hacen del humor pues una seña de identidad y de la derrota pues casi una diversión, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues combina esos elementos, ¿no? Y entonces el Ramiro de Maeztu además es un instituto público enorme, llegó a tener casi 3.500 alumnos, donde ha estudiado Pedro Sánchez, la reina Leticia, en fin. Gente importante. Sí. En la contraportada se plantean muchas preguntas, hemos contado 11. ¿Fue el incendio del Palacio de Deportes en 2001 fortuito? ¿Cómo vivió el Ramiro de Maeztu la transición? ¿Qué hacía un sicario hondureño de vacaciones en la provincia de Guadalajara? ¿Los 4 turistas turcos que estuvieron en Madrid trabajaban para una agencia de viajes? ¿Por qué Scotland Yard reservó información sobre las fiestas de Boris Johnson? ¿Está una monja de clausura obligada a obedecer únicamente a la autoridad de Dios? ¿Era mejor la demencia antes que ahora? ¿Dónde estaba Khomeini? ¿Qué hacía una pegatina dibujada por Forges en el abrigo del muerto? ¿Por qué Pedro Arranz Mellado se quedó en Estambul? ¿Y qué pinta Garibaldi en todo esto? ¿Se dan respuesta a todas estas preguntas en el libro? Se dan respuesta a todas esas preguntas. Increíble. Esas preguntas son un poco homenaje a Cuatro Manos, un libro que a mí me encanta, de Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Que recuerdo que en la contraportada leí también una batería de preguntas que dije, hostia, este libro me lo tengo que leer inmediatamente, necesito saber esas respuestas. Yo solo quiero la respuesta a una pregunta. ¿Era la demencia mejor antes que ahora? Pues esa es una pregunta además muy común entre la gente aficionada al Estudiantes, ¿no? Y esta tendencia que tenemos también con la movida madrileña, ¿no? Como a ensalzar los tiempos pasados, ¿no? Yo creo que la demencia actual es maravillosa, la verdad. Anima mucho al equipo femenino, que parece que es el que más se adecúa a lo que siempre quiso ser el Estudiantes. Y la demencia de los finales de los 70 y los 80, en la que participé, pues estaba atravesada también por algunas de las miserias que se reflejan en el libro, ¿no? En su composición. Y había machismo y había un montón de cosas que... Hombre, yo me acuerdo que el foro fue a fregar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas que han ido desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que es mejor ahora, sinceramente. Bueno, se ha puesto usted un sombrero de detective. Hombre, Bill Evans. Yo tengo la teoría de que es una teoría de mierda, como todas las teorías, no os engañéis. Todos los detectives de novela negra suelen escuchar la misma música que escuchan sus autores. Se me ocurre John Connolly o John Esbo. Luego tiene otros defectos que no son los de los autores, pero la música siempre es la misma. El inspector Padilla, por ejemplo, escucha a Bill Evans. ¿Cuánto de razón hay en mi teoría de mierda? Hay bastante. Yo he querido poner en valor, porque creo que siempre hay que hacer un poco de pedagogía en los libros, de pedagogía en el buen sentido, entonces poner un poco de pedagogía musical, ¿no? Entonces sale Bill Evans, Omar Portuondo, bueno, sale el Torta, no sé, cosas que a lo mejor a algún lector pues le despierte la curiosidad. Y también reivindico, muy en la línea de lo que dices, el menú del día, que también es otro de los elementos que he metido en el libro, ¿no? Frente a la gastronomía, la alta gastronomía, que a veces se asocia a la novela negra o policíaca, pues como un poco el menú del día, que también es algo muy madrileño. Antes hablábamos de Paloma Chamorro como elemento transgresor en ese tardo franquismo, y en el libro se trata la transición vivida desde el Ramiro de Maeztu y las tensiones que existían con la ultraderecha. ¿Cómo se vivieron ahí dentro? Bueno, las viví muy de cerca porque el Ramiro, yo entré en el año 80 y terminé en el año 92. Entonces yo era el sexto de 5 hermanos 5 hermanos estuvimos en el Ramiro de Maeztu, ¿no? Entonces
yo era el pequeño, entonces las movidas estaban muy presentes en el día a día del Ramiro, ¿no? Entonces había familias que teníamos hermanos de izquierdas y familias que tenían hermanos de la extrema derecha, que podían ser de los Legionarios de Cristo, de Falange, de un montón de organizaciones extremadamente violentas, ¿no? Yo recuerdo incluso un chaval que iba con la camisa de Santiago, que era una camisa verde con la cruz de Santiago en rojo, que esos eran como los de Legionarios de Cristo, que venía siempre con 1 litro de cerveza a clase y bueno, con muy mala onda, ¿no? Entonces, bueno, ese cruce, además teníamos una estatua de Franco en el centro del patio, que era también motivo de conflictos habituales para intentar derribarla, pintarla. Siempre estaba pintada. Siempre estaba Y pintada. siempre la limpiaban. Había mucha gente de la LCR. Bueno, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que ya es un poco después, pero cuando el referéndum de la OTAN, el famoso referéndum de la OTAN, en mi clase se hizo una votación. Todavía no podíamos votar, pero se hizo un sondeo. Y 30 votamos que no y 7 que sí, pero uno de los que sí dijo, pero ¿no os dais cuenta que si nos metemos en la OTAN las zapatillas de baloncesto serán más baratas? Hay que ir a lo importante. El signo de la votación cambió rápidamente y yo que me mantuve en el no, luego por la tarde le dije a mis hermanos, pero ¿no os dais cuenta que si entramos en la OTAN, como dice Felipe, las zapatillas de baloncesto eran muy importantes en ese instituto, fundamentales. Tú no eras nadie sin tener unas buenas zapatillas. Exactamente. Yo introduje las Pony, de hecho, en el Ramiro y me cayeron una buena manta de collejas. Sí, así era. Bueno, también podemos ver una relación en el hecho de que a Paloma le apartaron las voces bien pensantes de su programa y a ti te hicieron algo parecido con Radio M21. Yo leí hace tiempo, por recomendación de este señor, nos llevamos mal, pero luego hacemos buenas recomendaciones. Me señala a mí. Bulbancha, tu libro de historias entrelazadas de New Orleans, referentes a la cultura, a la música, a la política. En Garibaldi vuelves a entrelazar historias, pero con el hilo de la investigación. ¿Querías darle una estructura novelada a todas estas historias? Sí, acumulaba un montón de documentación y muchas cosas como muy sorprendentes de las que quería escribir, pero no quería escribirlo desde un punto de vista de crónica o más de trabajo de reportaje periodístico, ¿no? Quería introducirlas también en un montón de sentimientos, de sensaciones. Muchísimas frases del libro son reales. Son frases que escuché en el instituto o que he escuchado actualmente. Muchas entrevistas, Gavioto, Jomeini, uno de los policías, son también reales. Gavioto no había dado nunca una entrevista y estuvimos 3 horas en casa, ¿no? Entonces, el sacar un poco como todas esas cosas Gavioto que tenía... era una de las voces cantantes de la demencia. Gavioto fue el líder de la demencia, o uno de los líderes de la demencia entre el 77 y el 86. Y Jomeini como uno de sus sucesores, pero también el hablar con policías, con forenses, el rebuscar en mi propia documentación, ¿no? Mi hermano el día después de la victoria de los socialistas en el 82, el 28 de octubre, compró todos los periódicos del kiosco y los sigo guardando. Entonces, pues el editorial del Alcázar, ¿no? Diciendo, queridos lectores, en estos momentos difíciles solo podemos deciros una cosa: Dios nos pide confesados, ¿no? Porque tenía la ola marxista, según ellos, ¿no? Pero también la infamia de, por ejemplo, cuando el atentado de los abogados de Atocha, el Alcázar también editorializa diciendo que probablemente sea un crimen entre comunistas, ¿no? Y esa miseria moral de la extrema derecha, esa violencia también muy pocas veces contada, muy alejada de esa imagen oficial de la movida, también la quería reflejar. Dos cosas. El Jomeini, que igual os ha llamado la atención que lo llamaran así, es que la demencia tenía una relación bastante estrecha con el mundo árabe y especialmente con el mundo palestino. De hecho, era muy habitual vestir con los pañuelos palestinos. Y la segunda cosa es que lo que se cuenta en la novela es un mundo de enormes tensiones entre derechas, izquierdas, extremas izquierdas y extremas derechas. ¿Por eso has querido contarlo en estilo de novela negra? Sí. Quería contarlo con estilo de novela negra por dos cosas. Una, por las contradicciones, ¿no? Porque mucho de este material que he utilizado para la novela me la dio un policía. Me la dio un policía nacional que conocía muy bien los entresijos de lo que había sido la Dirección General de Seguridad en los años 70, ¿no? Y tuvo la confianza como de darme también unas claves bastante interesantes de esas conexiones que hubo en la extrema derecha y ese reciclaje luego a posteriori sobre tramas de corrupción, ¿no? Y sí, yo creo que la novela me daba un juego que yo estaba buscando también como escritor. La verdad es que también ya mucho tiempo que me quería sumergir un poco en algo un poco más relajado que estar investigando, documentando, aportando, etcétera, etcétera. Pues en esa novela hay un momento dado en que la inspectora Robles dice, refiriéndose al baloncesto:
Lo que yo veo es mucho tío junto, que siempre es sinónimo de poca inteligencia. ¿Refleja esto tu opinión actual sobre el asunto? Sobre los hombres, clarísimamente. Pero tuve una la verdad es que terminado el libro lo repartí, pero el libro lo terminé en Berlín, me encerré ahí como 2 meses para darle cuerpo a la arcilla, ¿no? Y se lo mandé siempre como a diferentes lectoras y lectores, ¿no? Y entonces la primera lectura, una amiga me dijo, veo un poco demasiada testosterona en el Ramiro. Sí, que había bastante. Y entonces creí que había que incorporarlo también desde ese punto de vista. Bueno, es que yo viví toda la etapa de colegial con solo 2 compañeras que aparecieron en 7º y 8º de GB, pobrecitas mías, que estaban arrinconadas, asustadas en un rincón del patio del colegio. Es preocupante la situación, ¿eh? Atención, Good. 5 segundos para el final. Bien, balón fuera, balón para Estudiantes. Balón para Estudiantes. Orenga, fíjense, ha resbalado Jamsi, increíble, la fortuna de los campeones. Ahí está Zofra, Estudiantes que puede ir a la final de la Copa de Europa. Estudiantes se clasifica para la final de la Copa de Europa. 55-54, Juan María. Hoy es un día importante, hoy es un día emocionante para... Espera, que casi he hecho la lágrima. Totalmente. La música que suena de fondo es... Ah, bueno. Perdón, ¿de dónde ha sacado usted esta joya de la arqueología? Yo no revelo mis fuentes. Esto soy yo tocando la batería con Carlos John Pérez, Pinone. Porque nosotros tuvimos un grupo trío de jazz que se llamaba John Pinone en honor a uno de los más míticos jugadores del Estudiantes. Esa fue la primera vez que yo me acerqué a tu persona, Javier, aunque no te lo creas. Pues la fuente es el club de jazz, como no podía ser de otra manera. Tampoco estaba tan mal. Tampoco lo hacíamos tan mal. Bueno, ahora yo es cuando hago la pregunta que no quiero hacer. Dicen que Ha muerto Garibaldi es uno de los cánticos de la demencia, como lo quería. Fue el título de un documental a raíz de los 60 años de la historia de Estudiantes. A ver, Jacobo, Javier, ¿qué tiene de especial ser seguidor de este equipo? Os lo pregunta uno del Madrid que abandona el estudio un rato mientras vosotros contestáis. Bueno, de especial tenía, que era una familia, tenía el Magariños, que al final era un templo también de la diversión y un lugar único, era pues como los grandes teatros, porque yo siempre digo que el deporte para mí es cultura, ¿no? Entonces como si te dicen, ¿qué tenía esta sala de conciertos? Que es, pues el Magariños tenía esa magia, tenía la magia del humo, de la demencia, 400 chavales ahí cantando cosas divertidísimas, ¿no? Y el Estudiantes pues tenía esa capacidad de, siendo un equipo pequeño, pues alcanzar glorias como esta de Estambul, ¿no? Que por ejemplo se llega a la final, ese resbalón famoso del jugador del Maccabi es porque no habían pasado la mopa antes. Y Nacho Azufra lo dice muchas veces, en realidad la victoria es gracias al que no pasó la mopa, ¿no? Entonces esta serie de casualidades pues obviamente no las tienen los clubs que tienen más poderío económico, más, en fin, con los árbitros, más esas cosillas que puede el poder del dinero, ¿no? Pero bueno, Estudiantes al fin y al cabo es un club, se dice que de patio de colegio, porque sus orígenes está ahí, pero ya el patio de colegio ya no es como el de antes. No puedo añadir mucho más, aparte de la emoción y la alegría que provocaba vivir cada uno de esos momentos con esa pequeña gran familia que era la demencia y todos los que estábamos alrededor, un montón de niños creciendo en la anarquía, el caos y la diversión. Jacobo Rivero, de todo ello hay mucho en Dicen que ha muerto Garibaldi, enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y también viva la República Independiente de la Radio. ¡Viva! Claro que ¡Viva! sí. ¡Viva John Pinone! John Pinone, por supuesto. Y qué mejor forma que cerrar con un buen planazo musical número 3. Cry 3. ¡Wow! Es complicado, pero como cantan Monte Perdido, esto es así. Tenemos que sufrir un rato más la presencia del señor Sanabria para hablarnos de un disco que nos apasiona. Daño Físico, segundo y flamante trabajo de Monte Perdido. Lo de flamante por las dos cosas, por lo nuevo que es y porque esto lanza... No. Hay gente que ha salido proyectada de su casa y ha roto las ventanas.
9 temas, 9 recetas para la ansiedad, la inquietud y la presión, el nervio a flor de piel y un tsunami de distorsión abrasiva que envuelve un mensaje conciso. Este circo es lamentable. Una fantástica colección de canciones con vocación de himnos generacionales como Todo mi amor. Todo mi amor, les queremos dar Monteperdido, bienvenidas. Hola, gracias. Hoy nos lo presentan su voz, Bego, y su guitarra. Tomás, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí. Sí. Bueno, si los discos se pueden considerar diarios de una etapa concreta, ¿Daño físico es el de una etapa bastante jodida? Sí, sobre todo porque su creación fue bastante jodida y a contrarreloj, entonces se pasó un poquito mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque la inspiración llega cuando llega y de pronto hay que grabar en 3 meses y hay 0 canciones, entonces hay que hacer las 9 O sea, así. el daño físico no era tanto lo que estáis viendo en vuestras vidas, sino el daño físico de parir un disco. El dolor real. Sí, fue bastante así. ¿Cómo construisteis el disco? ¿Teníais una temática, ese dolor, ese daño? La temática al final conseguimos hilarla a posteriori, porque dijimos, a ver, ¿cuál es el hilo conductor de la historia? Pues nada, dolor en general. Y entonces pues lo vimos claro. Que es algo que define mucho esta época que estamos viviendo, ¿no? Sí. Total, es como que no intentamos escribir sobre un tema concreto, al menos tal. Sí. Simplemente es lo que teníamos dentro por lo que llevamos viviendo pues años atrás. Sí. Entonces... Sí, y de ese dolor de la creación vienen letras como la de Vas a petar, que comienza diciendo tienes que hacer la mejor letra del mundo, porque esta es una canción genial. Tienes que hacer la mejor letra del mundo, porque esta es una canción genial. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. No sigo porque luego la van a tocar aquí en directo, aquí la tenéis en versión eléctrica. ¿Esta presión es autoimpuesta o es el resultado de tener gente detrás achuchando y haber tenido bastante éxito con el primer disco? Pues es un poco de las dos. O sea, tampoco consideramos que el primer disco tuviera un exitazo que flipas. Sí, partiendo de eso. Que bueno, pero la gente que va a vuestros conciertos, entre ellos nuestra querida Celtia, dice, tenéis que ir a ver a esta peña. Qué fuerte, gracias. Gracias. Pues eso que o sea, sin más, había mucha presión por el tema de los tiempos y porque era como, venga, es el momento que nos han fichado. Sonido muchacho, corre, aprovecha. Y pues sí, había como mazo presión exógena y endógena, ¿no? Total. ¿Cómo funcionáis como grupo? Pues tenemos la cosa de que la mayoría estamos en Madrid, pero es verdad que tenemos uno de los integrantes en Salamanca y Bego que está en Toledo. Yo vivo en Toledo. Pero con todos los acontecimientos de últimamente que nos hacen estar tanto tiempo juntos y que ahora estamos como en nivel máximo de ilusión, tocando muchísimo con la ilusión del nuevo disco, pues funcionamos... Estamos conviviendo infinito. Sí, y estamos yendo siendo mucho muy al local. Amigos, de hecho. Os estáis llevando bien, no está pasando nada malo. No, que va. Bueno, a ver. A ver, nos estamos conociendo más en profundidad, ¿no? Pues hay algún choque, pero son tonterías minúsculas y la verdad yo creo que nos estamos cogiendo un cariño que no nos habíamos tenido nunca antes en nuestra existencia. Y por suerte banda. nos conocemos de hace mucho algunos. Sí. O sea, yo con Bego tenía un grupo de hace 8 o 9 años o 12 años. No quería pensarlo 12, 13, así. ¿Vale? 12, 13 sí, igual 12, 13 Igual años. que la juventud se está yendo de las manos. Sí, de eso también habla el disco. Sí, es verdad, siempre hablamos de eso. Hemos empezado, de hecho, el programa con Edad de Oro, que hablaba precisamente de agarrar la juventud. La juventud que se escapa. Sí. Está muy bien agarrarse a los seres queridos porque vivimos una época de mierda. ¿Qué os hace llorar en este año 2000, este año 2K, que es como se llama esta canción? Pues la emoción y el terror de no convertirte en una estrella del rock ultra famosa. ¿Realmente, Bego, tienes ese sueño? Joder, es que me gustaría mucho. Igual es un sueño súper infantil, Pero ¿sabes? si luego es súper incómodo, tía, que no puedes ir a ningún sitio, te reconocen en todas partes, te dan mucho pues la brasa. Un baño de masas. Un baño de masas, bath of mazes. Eso le decimos todos, ¿eh? De hecho, yo creo que es la única que realmente tiene ese objetivo. El resto estamos con tocar y que no nos escupan, tal, está bien. Macho, me hace mucha ilusión, joder, yo qué sé.
Y esa angustia existencial de la que estáis hablando la expresáis también en temas como RIP. No sois el primer grupo que pasa por aquí que habla de una angustia existencial que creo que tiene que ver mucho con vuestra generación. ¿Habéis analizado de dónde viene? Bueno, vamos a ver, yo creo que todas las generaciones han tenido una angustia existencial, porque todos nos vamos a morir y a todos nos da muchísimo miedo morirnos y hacernos viejos y decrépitos, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, supongo que cuando estás en los 30, pues ya dices, ostras, que ya no son los 20 y que, que esto avanza, que no era broma, ¿no? Pues cuando llegues a los 40, bueno, ya te voy contando. Los 40 son de puta madre, eso seguro, eso dicen. Son los nuevos 30. No, pero es verdad que al final vamos analizando otras generaciones y vemos que gente muy joven, con 18, 19 años, sigue hablando de lo mismo que hablamos nosotros. Y antes que habláis de la movida, también hablaban en la movida de esto. O sea, es como... Claro, la generación nos creemos que somos los... Bueno, jóvenes, si se nos puede llamar ya así, que hablamos de esta historia, pero todas las generaciones hablan de esto. Sí, bueno, pero es verdad que grupos de ahora, de vuestra edad, hablan mucho de la precariedad, de la salud mental, de la ansiedad como casi el estado de ánimo permanente. Sí que es verdad que es ahora cuando más se tocan en profundidad ciertos temas como este de la salud mental, ¿no? Y luego todo el tema de la precariedad, pues igual el haber vivido la crisis del 2018 cuando estábamos saliendo de la uni... De 2008, sí. Pues... Claro, nos convencieron de que estudiando grandes carreras tendríamos grandes futuros y al final pues nos dimos cuenta que no. Bueno, si ya lo dicen en este título, no estoy bien. Se pierden neuronas auditivas con el rasguido de estas guitarras. O se ganan, no sabes lo que está pasando en tu cerebro. Ver, yo gano años de vida, habiendo unas pero conexiones ahí pierdo audición. Espectaculares. Audición se pierde 100%. Pero gano años de vida, ¿eh? Yo entré aquí con 48 y me estoy yendo con 32. Mira, fíjate. Para que luego digan. ¿Hay mucha ironía en estas letras o de verdad no estáis bien? No estamos muy guay porque la vida es muy dura, sobre todo cuando giras, porque esta letra pues habla un poco de estar a topísimo en el rock y de girar con tus compañeros y de levantarte y pegarte madrugones, y es duro físicamente y psicológicamente también, porque hay presión para tocar bien después de tal paliza de llegar a los sitios, ¿no? Pero bueno, se tiene que vivir con alegría, es que es un poco el mensaje general, ¿no? Que no es lo que vives sino cómo lo atraviesas. Hombre, musicalmente sí que estáis muy bien. En daño físico tenéis todo lo que teníais en el primer disco, pero bueno, la urgencia, el nervio, pero yo creo que mejor dirigido, ¿no? Con un sonido mucho más potente y sin perder un ápice de frescura. ¿Estáis satisfechos ahora que el disco está ya publicado o sois de estos que les dais luego 800.000 vueltas, miráis, ojalá hubiera cambiado esto? Pues mira, yo personalmente al principio lo escuchaba y decía, ay, aquí hay un error, es que esto no debería haberse hecho así, no sé qué. Pero luego lo escuchaba porque lo escuché en bucle para sacarle todo lo feo, y es que ahora me gustan las mierdecitas. Claro. Entonces ahora me gusta mucho más y yo estoy muy contenta personalmente, yo no sé tomar. Yo soy lo contrario, yo creo que ahora escucho el disco entero 2 veces. Y lo prefiero porque luego sabes que vas a tocar los temas en directo 16.000 veces, entonces es como que... Me pasó eso, que como grabamos en el estudio muchos temas que no estaban ni construidos, cuando escuché el disco por primera vez parecía que lo había hecho otro grupo, era como, oye, pues esto mola, qué bien, ¿estos quién son? Y me gustó mucho. Estoy sorprendida. Pues son Monte Perdido y hacen una mezcla muy fresca de guitarras aceradísimas con unas melodías pop que no te puedes quitar de la cabeza, que son un puro chicle. ¿Cómo conseguís mezclar las dos cosas? ¿Cómo conseguís que la voz siga brillando con esa cantidad de guitarras que la intentan machacar? Yo intento no ser tan cursi con las melodías, pero no me sale. No, y que sigue por ese camino, Bego. No pares, no cambies. Está muy bien así. Es que intento ser macarra, pero sale esto. O sea, venimos del hardcore, pues eso, venimos de CSAs, de Salamanca, del 13 Monos, que es un espacio autogestionado donde hacíamos punk, hacíamos hardcore, hacíamos greencore, hacíamos este tipo de cosas. Y a la vez, pues no sé, igual vinimos a Madrid y se nos ha pegado alguna mierda madrileña y entonces pues nos hemos afinado un poco, no sé, pero... Bueno, sí, que venís de distintas formaciones, como Ordesa, la escena hardcore. Sí. Y
¿cómo habéis ido mutando hacia Monte Perdido? Pues a ver, es que esto siempre lo decimos. Cuando nos juntamos para hacer Monte Perdido queríamos hacer una banda de black metal. Pero pues por lo que sea nos ha quedado. Pero es que acabó pasando otra movida. A ver. O sea, y nos salía natural, sin más. O sea, nos salía natural hacer, pues eso, una melodía más pop, algo más elegante quizá, porque también veíamos que el black metal, pues en aquel momento ya justo no estaba tan de moda. Entonces dijimos, pues mira, queremos tocar y que mole no sé, agarrarnos a alguna escena que nos lleve lejos. Entonces eso. Bueno, pues no habéis conseguido hacer un grupo de black metal, pero habéis hecho un grupazo. Y a nosotros nos encantaría escuchar el nuevo black metal de Monte Perdido en directo con la guitarra que se ha traído Tomás. Genial. Y con la voz de Bego, que la lleva siempre puesta. Sí. Para mi desgracia. No, hombre, ¿por qué? Pues porque hay que cuidarla mazo y mira, estoy afónica. Bueno, pero no eso le da ese toque granulado sí, que viene fenomenal para hacer greencore black metal como haces tú. Pues sí. Lo tengo un poco dejado de lado, pero... Bueno, vamos aquí. Vamos allá. Vale. Tienes que hacer la mejor letra del mundo porque esta es una canción genial. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Letra del mundo porque esta es una canción genial. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Bueno, pues yo espero que no petéis, pero que sí lo petéis. Pues ojalá. Y gracias por petar este estudio, Tomás, Bego, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Y si vosotros queréis ver cómo lo petan estos tíos en el escenario, este viernes estarán por Iruña y el sábado en Bilbo. Y después se pasarán el verano de ruta de festivales, el 17 de junio en el Monkey Week del Puerto de Santa María, el 2 de julio en el Besu de Oviedo y el 15 de julio en el Mal de Altura de Iesu en el Pirineo catalán. Es que no entiendo nada. Presentando este daño físico al que da título esta canción. Daño físico que yo siento cada vez que veo al señor Sanabria, así que ya puede usted ir ahuecando el ala. Sí, yo estoy deseando llegar aquí para sufrir el daño físico que me supone la presencia.
Bueno, no nos recuerde. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Ah, Yo sí? en el nuevo lugar este que ocupen pienso seguir acudiendo mientras me sigan llamando. Pues mire, ya que nos lo recuerda, vamos a hacer campaña por la República Independiente de la Radio. En cumplimiento de la legalidad, a continuación les ofreceremos unos minutos de información electoral. Si queréis que exista un espacio como la Edad de Oro, Un lugar donde la contracultura y la contrainformación tengan su sitio. donde puedan ocurrir cosas inesperadas, inauditas y emocionantes como los conciertos de Monte Perdido o como la tele de los 80. Un espacio para la creación, la innovación, la experimentación y la Un vanguardia. estudio para la música inquieta, alternativa y rompedora. Para programas rompedores como el de Paloma Chamorro. Sin censura, sin límites, sin puertas. Ayudadnos a hacer realidad la República Independiente de la Radio. El estudio propio, autónomo y autogestionado de Carne Cruda. Nos mudamos y nos independizamos del todo. Nos vamos a un estudio de grabación propio. A pie de calle y con vistas a la calle. Abierto al público y a otros podcasts y actividades. Charlas, coloquios, presentaciones, conciertos. En el que encontrarnos con vosotras y con vosotros. Si quieres que proclamemos la República, Colabora en goteo.cc/Vamos a proclamar la República. ¡viva la República! Vive la República. Un espacio donde escapar del malestar de las ciudades, del que hablamos mañana con Jorge Dioni, el autor de La España de las piscinas. Y con Vera Fauna, que en su último disco también hablan precisamente de los alquileres desbocados y la precariedad en ciudades inhóspitas e inhabitables. Hasta entonces, Que la radio os acompañe.